Hemos dicho reiteradamente que por su Espíritu Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero ese querer y ese hacer tienen que encontrar un corazón que esté dispuesto, un corazón obediente para estar. Y cuando el mundo rehúsa, cuando encontramos un sistema y un mundo que rehúsa tener responsabilidades, que rehúsa comprometerse, el Señor hace un llamado a nuestras vidas y nos dice: ustedes me pertenecen. Su vida está entregada a mis manos. Por lo tanto, no solo Él requiere y pide de nosotros nuestro corazón, sino también nuestra voluntad para que por medio de nuestra vida Él también se pueda dispensar a otros. Y por eso es que hoy estamos acá, para ser expuestos a la palabra del Señor. Nos alegramos de cada familia, cada persona que ha podido estar hoy. Damos gracias al Señor porque en su providencia les ha permitido poder estar. No porque seamos importantes, sino porque Él convoca. Él convoca para que podamos conocerle cada día más, salir perfeccionados y moldeados a la imagen de Cristo, y aquellos que no le conocen, la salvación de Cristo pueda alumbrar en sus vidas. Muy bien, usted sabe que estamos hablando acerca de discípulos y discipulado. Así que en sus apuntes, por favor, ponga la parte número 3. Hasta ahora hemos definido quién es un discípulo. Y dijimos que usted no se hace discípulo porque lo discipulan, ¿cierto? Sino que discípulo es todo aquel que ha nacido del Señor, en el cual la obra regeneradora de Cristo se ha manifestado en sus vidas y lo ha hecho nacer de Él. Automáticamente usted se convierte en un discípulo, en un seguidor, en un aprendiz de Cristo. Y toda su vida en adelante va a girar en torno a cuánto le podemos conocer. Y después entra la segunda parte que tiene que ver con el discipulado, ya que eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy día. Vimos qué significaba ser un discípulo, cuáles eran las demandas que Dios también ponía en nuestras vidas para que pudiésemos continuar y pudiésemos aprender de Él. Y hoy vamos a continuar y vamos a avanzar y vamos a ver cuáles son algunos requisitos para que estos hermanos, ¿cierto?, que el Señor ya ha hecho discípulos, nos colaboren y nos puedan discipular. Entonces, como subtítulo, anote allí: requisitos de un discípulo para discipular. Y vamos a comenzar diciendo que cuando Dios nos notifica de la salvación por medio del anuncio del Evangelio, y los elegidos son notificados de esta salvación que hay en Cristo, la demanda o el compromiso que Él espera de nosotros no tiene que ver con nuestras fuerzas, sino que tiene que ver con la nueva naturaleza que Él engendra en nosotros. El Evangelio o la vida de reino no está basada en las capacidades que usted puede tener, sino en la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas se va dispensando de tal manera que todo cuanto necesitemos para el reino está suplido en Él. Pero esto necesita una vida de renuncia. Esto necesita una vida de alguien que esté dispuesto para poder pagar el precio de lo que significa realmente ser un discípulo de Dios. Él no está buscando hombres y mujeres que le entreguen la tarde libre. Él no está esperando que usted se jubile para que su vida se ponga a disposición de Él. Él no está esperando que usted en su agenda, ¿cierto?, los espacios que tiene libre, usted pueda acomodar oración, palabra. No, porque nuestra vida le pertenece, nuestra agenda le pertenece a Él. No somos nosotros rellenando su agenda, sino que Él en su gracia incluyéndonos, ¿cierto?, dentro de su propósito y dentro de su plan. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, todo cuanto podemos
realizar en el día a día tiene que girar en torno a este llamamiento que Él nos hizo. Absolutamente toda nuestra vida. Ahora, entiendo y sabemos que nos tocará trabajar, nos tocará ir, atender la tienda, ir a la mina, ir a donde usted quiera, pero lo hacemos desde Cristo. Usted no deja su ropaje, ¿cierto?, de hijo de Dios en casa y se pone el overol para salir a trabajar. No, estamos en una vida que es nueva y esta vida nueva se encarga de que todos los asuntos de nuestra vida sean gobernados por el Espíritu de Dios. Por eso es que la palabra muchas veces nos redarguye, aun cuando estamos haciendo nuestras labores en el trabajo, a la esposa, a las mujeres en casa, cuando están limpiando, cuando están haciendo el quehacer, aún está presente el Espíritu de Dios para redarguir y para formar a Cristo en el corazón. Trae a memoria una palabra, trae a memoria a un hermano. Hay palabras, hay oración, hay gratitud, hay alabanza. Entonces no podemos separar nuestra vida de lo cotidiano, porque en lo cotidiano es que Dios tiene que gobernar. Entonces Él espera de los que ya fueron elegidos, siempre den el primer lugar en sus vidas, ya que ser hijo de Dios significa haber muerto a nuestros deseos y a nuestros propósitos. Si usted no lo sabía, acaba de ser notificado. Si usted ha nacido del Señor, sus propios deseos naturales de procurar lo que usted quiera, en lo laboral, en lo familiar, acaban de ser rendidos a la vida de Cristo. Y ahí debiesen emerger lo que vamos a ver un poco más adelante, las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino que él dice, la suficiencia de Cristo, la vida de Cristo absorbió mi vida y ahora Él vive en mí y lo que yo puedo vivir lo vivo para su gloria, lo vivo para Él, lo vivo en función del reino. Por lo tanto, debemos saber que el ser hijo de Dios, el ser un discípulo de Dios es una demanda altamente en la vida del hombre. Lamentablemente la religión y muchas veces se nos enseña que la vida cristiana se basa en asistir a una reunión, de alimentarse un par de horas a la semana y luego comenzar con una vida de ir y venir y nunca vivir la plenitud de Cristo, porque no nos vemos desafiados, la palabra no nos desafía y no está en nosotros tampoco no obedecemos al querer del Espíritu de inquirir en conocerle más a Él. Pero cuando encontramos lugares, hermanos, gente que nos desafían a conocer al Señor y que cada vez que estamos con ellos nos desafían y nos instan a amar al Señor, ¿cómo nos vamos a abrazar este evangelio de reino? Que la única finalidad que tiene es de formar a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Evan Hopkins, que es un pastor inglés en 1837 y 1919, dijo: Él mira hoy, como siempre ha buscado, no a las multitudes que se mueven sin rumbo en su camino, sino a hombres y mujeres individuales cuya lealtad incesante surgirá de haber reconocido que Él quiere a aquellos que están preparados para seguir el camino de la renuncia a sí mismos que Él mismo pisó delante de ellos. El Señor nunca nos hará transitar por un camino que Él no haya transitado. Y eso es un descanso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él ya venció al mundo. Por lo tanto, ningún camino que Él transitó lo venció. Y si esa es nuestra esperanza de que Él habita en nosotros y nosotros en Él, cada camino que Él permite que podamos recorrer no lo vamos a hacer ajeno a lo que Él hizo, sino que su fuerza nos va a empoderar para poder cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Entonces, nada menos que una rendición incondicional de un hijo de Dios podría ser la respuesta al sacrificio que Cristo hizo. Sería iluso pensar que tal nivel de humildad y de rendición, de sumisión de Cristo, lo que pudimos ver de Él, lo que pudimos aprender de Él, que Él no nos iba a pedir lo mismo.
Él demanda de nuestra vida. Por algo Él nos aparta del pecado, nos separa del pecado y comienza un proceso en la santificación para quitar todo vestigio del viejo hombre en nuestras vidas para hacernos completamente santos para Él. Por lo tanto, si usted allí no ve un sentido de renuncia, estamos en el evangelio equivocado. Un amor tan asombroso, tan divino como el que Él manifestó, nunca podría satisfacerse con menos que nuestra rendición completa a Él, nuestra alma, nuestra vida, nuestro todo para Él. ¿Es esa tu condición hoy? ¿Estás rindiendo tu vida completamente al Señor para que Él disponga según su plan y su propósito en tu vida? ¿Estamos dando nuestro todo o nuestras obras al Señor? En el capítulo 16 de Mateo encontramos varios acontecimientos en donde Jesús es el protagonista, como en toda la Escritura, pero en este capítulo puntualmente Jesús es quien comienza a enseñar y a hacer cosas, y encontramos los fariseos y los saduceos piden señales, la levadura de los fariseos y los saduceos. Se recuerda aquí que los discípulos pensaron que Jesús les hablaba de la levadura porque se les había olvidado el pan a ellos. Estaban, pero 100% los discípulos ahí. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo y ahí sale esta gran revelación del Padre a Pedro y él le dice, pero ¿quién dices tú que soy? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y versículos más adelante encontramos al mismo Pedro pidiéndole al Maestro que por favor no fuera a la cruz. Y Jesús le dice, lo reprende y le dice, sal de aquí, Satanás, porque tú me eres estorbo para el propósito. Entonces vemos un capítulo que está lleno de eventos vertiginosos, vemos una revelación tan clara del Hijo de Dios, pero luego vemos cómo el mismo hombre se quiere oponer al propósito que Jesús le estaba declarando, pero además encontramos la demanda que Jesús le hace a sus discípulos de tomar la cruz y seguirle. Y en esto nos vamos a detener en este día. Entonces, dentro de este contexto, Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 16, 24 al 27, la mayor de las demandas, el mayor de los desafíos, el mayor de los requisitos, y que este sería el ejemplo, este sería la vara para que desde ahí todos quienes Dios les permite conocerles puedan tener la misma medida, el mismo nivel, la misma nivel de entrega y de demanda es para todos igual. El versículo 24 del capítulo 16 comienza y el título dice arriba, toma tu cruz y sigue a Jesús. El 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces yo me quiero enfocar hoy día en el versículo 24. 3 requisitos para aquellos discípulos que fueron llamados por el Señor y que nos llevará la vida a poder manifestarlo. Número 1, negarse a uno mismo. Número 2,
tomar nuestra cruz, y vamos a explicar qué significa tomar la cruz. Y número 3, seguirle. En la vida del ser humano no existen victorias de batallas ganadas sin batallas ni éxitos sin esfuerzos. Pero lamentablemente vivimos en un sistema y en un mundo en donde el esfuerzo, el trabajo arduo se evita profundamente. Y tiempo atrás dijimos que vivíamos un poco en la época del microondas, en donde usted coloca un par de segundos un alimento y sale cocido, sale calentito y todo es instantáneo. Entonces ya la gente en general no estudia cosas porque les gusta, sino porque están pensando en la retribución. Entonces las carreras que hoy más se están estudiando tienen que ver con lo que más el sistema hoy día está pagando. Independiente de que le guste o no le guste, se busca primero ese beneficio. Entonces el hombre si puede recortar, si puede ir por atajos, si puede acortar el camino, lo va a hacer. Por eso es que vemos hoy día un sistema que es altamente corrupto. Porque lo que a alguien le podría llevar 20, 30 años el poder tener su casa y un montón de cosas, con una coima recibiendo dinero ilegal, usted podría acortar 20 años. Y si usted ve que tiene la posibilidad de que no lo van a descubrir, usted dice, esto es de Dios. Entonces, es el pensamiento que tiene el mundo. Aceptan cosas porque en su mente están que no los van a descubrir y quieren acortar caminos porque nadie está pensando en pagar el precio y el costo de lo que significa tener algo. Por eso es que la salvación nadie la valora porque a usted no le costó. No fue su sangre, no fue su cuerpo el que fue expuesto. Es un regalo, por eso es que las oraciones es que el Señor nos haga consciente de este regalo que Cristo nos dio. Y eso mismo nos hace también saber que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro hermano, porque es la misma sangre que fue vertida en él y que necesita el Señor que yo pueda cuidar y velar por mi hermano. No sé si usted lo ha escuchado, pero está la ley del mínimo esfuerzo. Esto no es algo físico. La ley del mínimo esfuerzo señala que lo fácil en principio debe ser valorado como bueno. También plantea que menos es más y que bien es suficiente. En otras palabras, los caminos más sencillos que impliquen menos esfuerzos son los mejores. El otro día leí un artículo de no me recuerdo el gerente de qué empresa era, y parte como de su política era contratar gente floja para trabajos que requerían mucho esfuerzo y gran atención para poder llevarlo a cabo. Y el que lo estaba entrevistando le dijo, pero ¿por qué dice eso usted? Dijo, mira, ten por seguro que como esa persona es floja, va a buscar el método para facilitar el trabajo y para hacer lo que se le está pidiendo en menor tiempo, y eso dijo, a mí me sirve. Porque buscan eso, buscan el terminar antes, de qué manera, y producto de eso también salen los maestros chasquillas, solo arreglos provisorios, momentáneos, rápidos. Pero esto no habla de la vida de nuestro Salvador. Él no buscó lo más fácil para su vida. Él no buscó hacerle el quite a los sufrimientos y a los padecimientos que el Padre le había dicho que debía padecer. No vemos en su vida que Él prefirió el camino fácil, que se deleitó en que otros le sirvieran porque habían reconocido que Él era el Cristo. No se aprovechó de eso. No vemos una vida fácil en el Salvador del mundo. El profeta Isaías en Isaías 53
del versículo 2 al 4, él lo describe de esta manera. Mi siervo, el 2, dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto para que nada nos atrajera hacia él. Dice el 3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del más profundo dolor. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. El 5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Lo que acabo de leer es la versión NTV. Usted puede ver lo que el Señor le permite ver al profeta Isaías. Y podemos ver en sus palabras y en la vida que ya conocemos de Jesús en la tierra que Él no escogió el camino más fácil. Tampoco rehuyó al camino que Dios le había preparado. Él no fue buscando los recovecos para poder evitar la cruz, porque para Él no existía más camino que el que Dios le había señalado. Y ese camino, el fin de ese camino, el fin de ese transitar en la tierra, necesariamente terminaba en la cruz. No fue un camino fácil. El varón de dolores, el experimentado en quebranto, el que fue perseguido, oprimido, maltratado, traspasado, aplastado, golpeado y azotado, llevado al matadero, y con todo eso no abrió su boca. Él oró al Padre para que, a pesar de quienes estaban crucificándolo, el Padre no les tomara en cuenta ese pecado. Se da cuenta cómo vamos contrastando nuestra vida con la imagen de nuestro Maestro y cómo somos somos tan alegones por las circunstancias que vivimos. Solo hay queja en nuestra boca cuando padecemos algo. Y no miramos que nuestra vida es nada en comparado a lo que Jesús sufrió en la tierra. No nos damos cuenta de la gracia y del amor que ha sido dispensado en nuestras vidas por la vida de Cristo. Y no abrazamos esa suficiencia que Él cargó. Esta humildad, esta obediencia, esta entrega y este amor no es de alguien que evita los sufrimientos, sino de alguien que, a pesar de lo que el Padre le asignó para vivir, enfrentó el desafío con un solo pensamiento en su vida: que el Padre pueda agradarse con la obra que Él me envió. Que el Padre pueda ver la obediencia que estoy desarrollando en la tierra para que Él se agrade de este sacrificio. Usted sabe que Cristo, en el envase de Jesús, su espíritu era perfecto. Pero la palabra dice que Él aprendió un camino de obediencia. Mientras que Él en el espíritu estaba perfecto y pleno, tuvo que enseñar a su cuerpo, tuvo que enseñar aquello que no era perfecto en Él. Él lo aprendió y caminó perfectamente en obediencia. Para que usted y yo no tengamos como excusa que Él era Dios y porque era Dios se sometió a todas las cosas. No es así. Porque Él también presentó momentos en donde su alma estuvo altamente compungida y altamente revuelta,
pero él en la oración somete su voluntad, somete su deseo al Padre y termina haciendo lo que el Padre le dice. ¿Puedes decir que el Padre está agradecido con tu entrega? ¿Con tu amor, con tu obediencia, con tu vida puesta al servicio de los demás? Si Dios hoy día tuviese que decirte algo, Él diría de ti y de mí que Él está agradecido por la manera en que estamos entregando nuestra vida al servicio de los demás. Que Él está asombrado porque estamos amando tal como su Hijo. ¿Qué diría el Padre hoy si tuviese que decirnos algo referente a nuestra vida y nuestra entrega? Pero nosotros queremos ver resultados sin estar dispuestos a los sacrificios. En la vida evitamos toda clase de compromisos, toda clase de responsabilidad, y por eso nos gustaría tener un físico escultural sin ejercicios. Tener casa, auto y trabajo sin nada de esfuerzo, sin estudio ni preparación. Vivir una vida poderosa en el Señor sin estudiar, sin meditar la palabra, sin oración, sin compromiso. Vivir una vida en Cristo sin enfrentar situaciones difíciles, sin enfrentar enfermedades, problemas, pérdidas. Ser parte de una iglesia local sin tener responsabilidades que nos esté alimentando continuamente y sin que demande nada de nosotros. Para muchas personas el Evangelio es eso. Venga a Cristo y Cristo lo va a llevar a una élite en donde hay gente que no se enferma, que no tiene problemas económicos, que toda su vida va a ser cambiada y transformada, y no es el Evangelio de Cristo. Yo sé que Cristo pagó por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias, pero aún así Él lo permite para que Cristo sea formado en nuestro interior. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a alegar todo el proceso o vamos a entender que el Padre me ama tanto que quiere que su Hijo sea formado en mí? Y que en el proceso Él no me va a desamparar, que en el proceso Él no me va a dejar de lado. Como si eso fuera poco, me inserto en un cuerpo en donde la multiforme gracia de Dios se dispensa en los hermanos y voy a ser exhortado, animado, levantado, consolado. Pero no nos fijamos en estas cosas. Pero esto no es lo que encontramos en la Escritura, una vida fácil. Jesús le advirtió a sus discípulos que después fueron enviados a ser discípulos. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, id a ser discípulos. Son los mismos que Jesús le estaba enseñando ahora, lo iba a enviar y lo iba a comisionar. ¿Cuáles eran los requisitos y cuál era el costo de seguirlo a Él? Sus vidas personales y anhelos propios estaban a punto de ser quebrados por un amor que debía ser manifestado y correspondido solo para el Salvador. Sus vidas no podían tener a nadie más en mente más que la vida del Salvador y el hacer su voluntad. Todo líder alzado a grandes conquistas ha expresado el sacrificio que debe realizarse para lograrlo. ¿Está Alberto? ¿No? Ya, entonces vamos a hablar de él. Alberto, cuando tiene que entrar a una competencia, él no puede pretender que simplemente estando tranquilo y sentado va a poder ganar una competencia. ¿Usted sabe lo que conlleva eso? Esfuerzo, trabajo, negación. Se priva de muchas cosas porque tiene que cuidar su cuerpo, tiene que educar su cuerpo. ¿Usted cree que por arte de magia alguien fue número 1 del mundo? Los que conquistaron las cumbres más altas, ¿usted cree que fue simplemente porque de la noche a la mañana se levantaron y dijeron: voy a subir el Everest, y llegaron arriba? ¿Sabe cuánto se demora el cuerpo en aclimatarse a grandes alturas? El trabajo, el esfuerzo que realiza el cuerpo para poder acostumbrarse a una presión, a una falta de oxígeno.
que literalmente a ciertos niveles de altura el cuerpo literalmente se muere por la falta de oxígeno? ¿Todavía pretendemos que el Evangelio es fácil? ¿Que el Evangelio no va a demandar nada de mi vida? ¿Que no voy a perder todo en el transcurso? Pero Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, la va a perder. Pero el que esté dispuesto a entregar su vida por mí, la ganará. Y con ello ganará todas las cosas que en Cristo fueron reunidas. Por eso es que no es una pérdida rendir nuestra vida al Señor, porque en ese rendir al Señor aún nuestra familia está guardada. ¿Qué te estás privando? ¿De no estar en casa durmiendo? ¿De no estar en un jardín en alguna parte? Amado, tenemos que llegar al punto de amar estos ambientes, de ser expuestos a la palabra, porque el resultado es eterno. Jesús se dirige ahora a todos los discípulos para revelarles uno de los principios fundamentales del discipulado. Los discípulos han de negarse a sí mismos, tomarán su cruz y seguirán a Cristo. Usted sabe que el llamado es general, pero solo los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo, cuando el Evangelio es anunciado, la salvación, ¿cierto?, será un hecho en sus vidas. Pero la red se tira para todos. Entonces vemos que un verdadero discípulo de Cristo es aquel que lo sigue en el deber del Evangelio con todo lo que esto conlleva. Y lo seguirá también a la gloria eterna. Este es el mismo camino que transitó Jesús. Guiado por el Espíritu, anduvo en obediencia. Nosotros también debemos seguir sus pasos para ir donde quiera que Él ya transitó. Recordando el versículo 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El versículo 24 presenta 3 apelaciones en forma de imperativo de mandato. Diga mandato. No me están dando a elegir. A ver, ¿cuál de las 3 es más fácil? No, es un mandato. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Son 2 imperativos del pretérito perfecto simple que denotan acción decisiva, inmediata y puntual. Negarse a sí mismo es una lección dura, pero no es más de lo que aprendió y practicó nuestro Maestro. Toda su vida fue ejemplo de humildad, de obediencia y de amor. Estas son verdaderas características de un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es altamente humilde, procura la obediencia y se manifiesta en amor. Esto no es una sugerencia, es una demanda porque el Señor, ¿por qué lo puede demandar? Porque Él no está apelando a su vida, está apelando a la vida de Cristo en usted. Y por la vida de Cristo en ustedes que usted y yo podemos responder con esta demanda que Él está haciéndonos a nosotros. Y estos son requisitos fundamentales para perfeccionar a otros en Cristo. Llámele discipular. Veamos lo que ocurre con los apóstoles en Lucas 22, del 24 al 30. El acontecimiento más grande en la historia estaba a punto de ocurrir. Jesús estaba dando la noticia de su muerte y de su resurrección, y los discípulos estaban discutiendo quién de ellos iba a tener más privilegio o iba a ser mayor en el reino. Entonces esto es algo que no se puede creer.
No habían entendido nada de la vida de su maestro, no habían visto la humildad que él tenía al manifestarse como siervo, ¿cierto? Así como lo dice el apóstol Pablo sobre la actitud que tuvo Cristo, ustedes eso lo encuentran en Filipenses 2, 6 al 7, dice que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Entonces, vemos a un Cristo que renunció a sus privilegios divinos y esto lo contrastamos con la discusión que tenían los discípulos de quién era más grande en el reino. Lucas 22, 24 dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante de ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¿Es esa tu condición hoy? ¿Estás puesto para servir a tus hermanos? ¿Tu vida está siendo un ejemplo para otros? ¿Tu vida se está dispensando en otros en manera de servicio? Negarse a uno mismo tiene que ver con poner los intereses de mi Señor por encima de los míos. Y el interés de mi Señor es que el nombre de Él sea conocido por la vida de Cristo. ¿Es prioridad en tu vida dar a conocer a Cristo para que por medio de Él el Padre sea conocido? Cuando Jesús llamó a algunos de sus discípulos, estos le respondieron. En Lucas 9, 57 al 61 dice, mientras caminaban, Lucas 9, 57 al 61, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Pero Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo de Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Aquí también usted puede encontrar una similitud, ¿cierto?, de Cristo como cabeza y la iglesia como la figura del nuevo hombre. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, diga, aceptó, pero hay un pero. ¿Quién pone los peros frente a Dios? Solo el hombre amado. Pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. No significa que el padre estaba muerto, sino que el padre estaba vivo y él quería aprovechar el tiempo de estar con el padre y después, una vez que falleciera, él seguir al maestro. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro le dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Otro pero. Pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Aquel que está arando tiene que estar enfocado ¿en qué? En el camino. Tiene que seguir la línea para que el arado pase de manera recta. ¿Qué ocurre cuando usted se distrae y mira hacia atrás? ¿Sigue caminando derecho? No. Pierde el enfoque, pierde el camino. Por eso es que el Evangelio no está puesto nuestros ojos en el pasado, en lo que éramos, sino en lo que Cristo nos hizo hoy.
en lo que por Él fuimos hechos. Testificamos de lo que Él hizo atrás, pero proseguimos adelante. El apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta. Enseño mi cuerpo, castigo mi cuerpo porque necesito llegar. Mi meta está adelante. Por lo tanto, no permitamos que los asuntos del pasado sigan impidiendo que hoy reflejemos a Cristo. El único que puede resolver y que ha resuelto el pasado de quienes hemos nacido de Él es Dios. Y Él dice, me olvidé. ¿Quiénes somos nosotros para poder escarbar más atrás? Entonces la demanda que Jesús estaba haciendo estaban pensadas en el reino. Nada de lo que Él enseñó o demandó era ajeno al reino. Por eso es que Él se encargaba de que ellos supieran de que antes de ser seguidor mío, considera lo que te va a costar. Esa era la enseñanza que Él tenía. Nadie podía decir en ese tiempo que Jesús los engañó para que vinieran en pos de Él. Es más, Jesús los disuadía para que no llegaran. Porque Él sabía que muchos estaban detrás de Él por los panes y los peces, por los milagros y por las cosas que Jesús le podía dar. Ser un discípulo supone la mayor de las demandas y el mayor de los requisitos. Es una vida de renuncia. Cambiar nuestras metas terrenales por los propósitos eternos de Dios tiene un costo muy alto. Es una renuncia a muchas cosas que el hombre sin Cristo nunca tendrá la posibilidad de poder ver. Porque para él van a ser locura. Él ni siquiera se va a poder plantear en la vida. ¿Sabes por qué? Porque mientras otros juegan, tú tendrás que estudiar la palabra e inquirir la palabra. Mientras otros duermen, tú tendrás que estar orando. Mientras otros se deleitan en cosas vanas de la vida, tú tienes que estar intercediendo por ellos para que la salvación por medio de Cristo pueda llegar a sus vidas. Mientras otros vacacionan, tú tendrás que capacitarte e instruirte en la palabra, porque la demanda para un hijo de Dios es dejarlo todo para ir en pos de Cristo. No puedes esperar que si el Padre te llamó, no va a demandar nada de ti. Porque Él ya puso los recursos en nuestra vida para responder de acuerdo a lo que Él está pidiendo hoy en día. Toda la vida de un hijo de Dios que ama a su Señor hará nada a sus deseos con tal de cumplir el propósito por el cual Cristo lo llamó y se dio a sí mismo por Él. Entender esto nos va a dar en esta casa un nivel de servicio como nunca antes. Pero esto no queda aquí, sino que Él también nos dice, tome su cruz. Tomar la cruz no significa literalmente que debes tomar una cruz de madera. Ya Cristo cumplió con ese requisito. No se está demandando de ti que nuevamente tú seas crucificado literalmente. No tiene que ver con esto. En el siglo I, la crucifixión era una de las formas más temidas de ejecución. Y esto lo utilizaban los romanos, eficazmente como un elemento disuasivo contra las insurrecciones o agitaciones que habían en la provincia. Era una atroz forma de ejecución. A los condenados se les forzaba, ¿cierto? Se les ponía el travesaño, que es el larguero de arriba, se les ponía en el cuerpo y ellos tenían que transitar con eso al lugar donde estaba el horizontal. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Todo ese trayecto. Una vez que llegaban allá, lo unían a la otra parte de la cruz, ¿cierto? Y luego la alzaban. Y ahí los dejaban. Algunos les quebraban las piernas. Con Jesús no lo hicieron porque había una profecía. Ni un solo hueso de él sería quebrado. Pero eso tiene que ver con lo que ellos, los romanos, habían hecho para
y que era altamente efectivo porque además tomaban el acto de que eran malditos. El horror de la cruz era el trágico desenlace de Jesús. Entre los judíos la crucifixión se consideraba una muerte terrible y vergonzosa, pero también se relacionaba después con víctimas inocentes, con cristianos mártires condenados injustamente por amar al Señor. Jesús sigue esta línea, esta última idea, pero en lo que para los discípulos debió ser un chocante cambio de acento, Jesús se sirve de la cruz y la crucifixión como una imagen para el discipulado. Aunque en esta sociedad que hoy día vemos no podemos entender qué significa tomar la cruz como parte de un sufrimiento, de una crueldad, de una dificultad personal, ¿cierto? El contexto que está hablando Jesús es mucho más profundo y Él dice, hemos de morir a nuestra voluntad y adoptar la voluntad de Dios a pesar de lo que venga. Entonces la cruz es símbolo de muerte. Tomar su cruz significa decidir morir a nosotros mismos y decir sí a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 6:11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe cuando usted sabe que está muerto? Cuando su vida no levanta argumentos en contra de la palabra y en contra de lo que Dios le está demandando a usted. Decir que estamos crucificados para Él significa que hemos renunciado a lo que yo merezco, a lo que yo quiero, con tal de que se haga su vida, su propósito en mi vida. Estar muerto y llevar la cruz significa que usted no va a levantar argumentos en contra de lo que Dios le está demandando hoy en día. Y que a pesar de que pueda haber que el camino será tortuoso, que el camino será difícil, usted sabe que camina seguro en las manos de Jesús. De que su vida no está en manos de un sistema, de una enfermedad, de que su vida pertenece a nuestro Señor. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo soy su pastor. Él dice, nadie me la va a arrebatar de mi mano. ¿Estamos seguros de esto? ¿O seguimos caminando con miedo, con temores? Amado, nadie puede darle un segundo más a tu vida o quitarle un segundo más a tu vida de lo que Dios ya dictaminó. Por más que tengas el diagnóstico más terrible en tu vida, la vida le pertenece a Dios. Él arrebató las llaves de la muerte a aquel que tenía la potestad. Le pertenecemos a Él, somos de Él. Y esa es nuestra paz, ese es nuestro consuelo y esa es nuestra seguridad. El camino de sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz son ejemplos concluyentes de obediencia a la voluntad del Padre. Cuando Él estaba en el Getsemaní, inmediatamente antes de su traición y crucifixión, clamó al Padre, pero Él dice, Padre, que no sea lo que yo quiero. Hay un deseo en mi alma de querer bypassear esta cruz. De que si tú puedes abrir un camino que sea paralelo a esa cruz, yo lo tomo. Pero cuando él piensa nuevamente y dice, Padre, que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad en mi vida. Yo quiero hacer y agradarte a ti porque en esto acordamos. Yo voy a ser obediente y voy a cumplir por el cual tú me has enviado. Para Jesús y para aquellos que le siguen, la cruz es una metáfora de la voluntad del Padre para la vida del discípulo. Y esto tiene dos aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El negativo es que usted va a tener que negarse a todo. Y el positivo es que al tomar su cruz, usted también está aceptando la voluntad de Dios para su vida.
Y el Padre dijo, yo tengo deseos de bien y no de mal para ustedes. ¿Cómo vamos a encontrar el bien en medio de lo que estamos viviendo, en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de las presiones, en medio de los conflictos familiares? En que si Dios permite que podamos vivir lo que estamos viviendo, Él sabe que como hijo está reproduciendo a Cristo en tu corazón y en mí. Y esto no solo va a repercutir en ti porque hay mayor gracia dispensada en tu vida que tiene que ser manifestada al cuerpo. Si la palabra te puede sostener, si hoy día vemos al tío Orlando que la palabra ha podido sostener, independiente de los días buenos y malos que haya podido tener, si hoy está en pie es porque la gracia del Señor le ha sostenido. Las oraciones de los santos lo han sostenido. Yo quiero ver a un Cristo más procesado en el proceso que Él ha vivido. Y la esperanza es ver y recordarme de cómo lo vi cuando ingresó, al salir con un Cristo más crecido en su vida. Porque sé que a través de Él otros serán también, recibirán esta misma gracia, la misma consolación, el mismo aliento, así como otros que están padeciendo diferentes cosas. El apóstol Pablo apunta a la cruz como el acontecimiento histórico en que la muerte de Jesús vincula estrechamente elementos de la salvación. La justificación, la reconciliación, la regeneración, todo tiene que ver con la crucifixión. Sin crucifixión no hubiese habido salvación. No hubiese habido iglesia ni vida nueva. ¿Piensa usted que puede rehuir a esto? El mismo apóstol se veía de esta misma manera. Él se veía inmerso en la vida de Cristo y desde Cristo todo cuanto podía hacer lo hacía en la conciencia de Dios. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él tenía una conciencia de que su vida ya no estaba. Como ya no tenía vida, él ya no tenía voluntad. Por lo tanto, su cuerpo simplemente era el medio por el cual Dios hacía las cosas que Él quería. ¿Está ocurriendo eso hoy día conmigo? ¿Está ocurriendo eso contigo? ¿Tu cuerpo, tu voluntad, tu corazón, tus recursos están puestos en las manos del Señor como un medio para que Cristo sea anunciado? ¿O solamente estamos disfrutando del deleite que eso nos puede dar? El cuerpo del apóstol solo fue el vehículo que Dios ocupaba para el desarrollo de su voluntad, pero esto requiere un nivel de entrega. Muchos han dicho, ya no vivo yo, pero lejos está su corazón de obedecer al Señor. Y como si todo esto fuera poco, el tercer imperativo, sígame. ¿Te quedan fuerzas? ¿Tienes deseo de caminar, de avanzar todavía en el camino de Cristo? ¿O estás cansado simplemente y renunciaste? Sígame es de tiempo presente que denota una acción continua y repetida. Diga continua. No admite detenciones, aunque las pudieran haber. Jesús dice que el que quiera seguirle debe adoptar una norma y una actitud en un momento dado de negarse a sí mismo, tomar su cruz, pero que el seguirle es una acción continua durante el resto de nuestra vida.
Usted dirá, pero hoy, toda la vida, sí, pero es que no lo diga así porque es un agrado conocerle. Es un deleite conocerle. No es un pesar exponerse a la palabra, no es un pesar en nuestra vida. Debiese ser un deleite, debiese ser en nosotros un anhelo de querer estar expuesto a la palabra del Señor, porque sabemos que nutre y que hace bien a nuestra vida. Y todo cuanto Él puede permitir en nuestra vida, todo cuanto Él permite que le podamos conocer, todo cuanto es alumbrado en nuestra vida, es el material que usted tiene que ocupar para poder enseñar a otros. Cristo te salvó, anúncialo a otros. Cristo te sanó, proclama las virtudes que en Él hay. Cristo ha sido fiel a pesar de lo que estás viviendo, anda y anima a otros a que puedan mantenerse en pie y ser fiel al Señor. Que mantengan su vida amando al Señor. Fue la acción tomada por Jesús en el momento de las tentaciones después de su bautismo y durante toda su vida terrenal. Él decidió renunciar a su gloria, despojarse de todo su esplendor, adoptar la forma de siervo y de servir entre los hombres y mujeres pecadores. No le importó negarse porque su deleite estaba en hacer la voluntad del Padre. ¿Dónde encuentras tu deleite? ¿Sabes que no podemos encontrar el deleite más en las cosas que hacemos que en el Señor? Normalmente hoy día los jóvenes están y hacen cosas simplemente porque les gusta hacerlo. He visto en muchas congregaciones jóvenes que están en el coro porque les gusta tocar. No hay pasión por el Señor. Jóvenes que hacen algo porque ellos sienten que es su llamado y eso les gusta, pero su corazón está lejos de conocer al Señor. ¿Puede ser esto coherente? No es coherente. No podemos amar más lo que el Señor nos demanda hacer que el querer conocerlo a Él. Porque primero el querer conocerlo a Él va a aumentar nuestro servicio. Va a perfeccionar nuestro amor hacia los demás y en la manera que nos estamos dispensando en otros. Entonces, si yo sé que para poder colaborar a mi hermano necesito orar más, el Señor por su Espíritu va a poner ese querer. Y como ya morí, ya renuncié a mi vida, va a haber un corazón dispuesto y unas rodillas dispuestas a doblarse cuando Dios lo requiera. Es que, ¿cómo lo voy a hacer ahora que estoy en público, amado? Una vez conocí y hablé en tiempo atrás con alguien del sur. Ese tiempo era un apóstol amigo. Y cuando estábamos hablando, él me dijo, ¿sabes qué? Necesito orar por ti. Me dijo, yo estoy en el Jumbo, estoy arrodillado, estoy orando al Señor, estamos clamando. Dijo, la gente pasa, me mira, debe pensar que estoy loco, pero bendita locura en Cristo. Porque cuando perdemos el miedo a que me vean haciendo algo, amado, vamos a ser altamente efectivos. Porque la obediencia del Señor muchas veces rompe los protocolos que están en nuestra mente. Cuando Dios te manda a orar por alguien, no voy a esperar que termine la palabra. Nunca oraste por alguien. Los que viven la vida del Espíritu entenderán las cosas que son del Espíritu. Si hay una demanda en tu vida, amado, por el Espíritu del Señor, por favor, sé obediente al Señor. Que la vergüenza sea nada en tu vida.
sino que puedas abrazar el deseo y la voluntad de Dios muchas veces cuando nos habla en el trabajo, en el supermercado, en la casa, cuando hay un sentir del Señor, obedezcamos a la palabra. Te pregunto hoy, ¿en qué etapa estás? ¿Ya eres un discípulo? ¿Ya te negaste a ti mismo? ¿Renunciaste a tus metas y tus propósitos personales? ¿O estás en la mitad de ellos? ¿Estás esperando a terminarlos para realmente obedecer al Señor en la demanda que Él ha puesto en nuestras vidas? ¿Estás tomando la cruz? ¿Estás queriendo hacer la voluntad de Dios con todo lo que conlleva a pesar de las cosas que puedan suceder? Él nunca prometió que en la vida no vas a enfrentar aflicciones. Eso es parte de un falso evangelio. Pero Él dijo que a pesar de lo que pudiésemos vivir, Él iba a estar con nosotros. ¿Cuándo? ¿En tus horas libres? No, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿No es eso lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? ¿Te quedan fuerzas para seguirle? Nadie puede seguir al Maestro si el Espíritu de Él mismo no produce ese querer para seguirle. Porque la demanda del reino son muy grandes. Cuando la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, yo decía, ¿cómo eso lo podemos aplicar? ¿Cómo podemos entender qué es lo que quiere decir? Y cuando vamos creciendo y vamos madurando en el Señor y nos damos cuenta en la lucha y en la batalla que podemos vivir en el día a día, de cómo las tinieblas y el sistema tratan e intentan una y otra vez de destruir, de arrebatar. Yo digo, Señor, tú necesitas personas que te amen y que manifiesten la valentía que por Cristo se tiene para hacer frente a aquello que hoy está destruyendo la sociedad. ¿Crees que los cobardes anuncian el Evangelio? Sabiendo lo que esto puede conllevar, en lugares donde el Evangelio es altamente perseguido, nuestros hermanos son asesinados, torturados. ¿Tú crees que un cobarde que ama su vida va a anunciar la buena nueva de salvación? Pero ¿sabes cuál es la paradoja? Es que sin tener hoy día en nuestro país este nivel de persecución necesitamos la misma valentía. ¿Cuántos son los valientes que van a salir a buscar al necesitado, al que está muerto, al que no puede venir a los pies de Cristo? Fuiste hecho discípulo no por algo que tú querías, ni por algo que yo quería. Él apareció a nuestro encuentro. Él me escogió. No tenía virtudes en mi vida, pero a Él le plació salir a mi encuentro. Así como salió a tu encuentro. Así como está golpeando en la vida de muchos otros que hoy no le conocen todavía. ¿Cómo nos vamos a tener y Él nos va a transformar nuestro amor y este corazón para tornarlo a su propósito? ¿Está demandando algo que no puedas cumplir? ¿No? Pero hay una decisión que tomar.
¿Qué significa hoy día para ti tomar la cruz? ¿A qué tienes que renunciar? ¿Qué temores tienes que exponer? ¿Qué es lo que hoy te atormenta para que tu boca no testifique de aquel que te salvó? ¿Cómo no vamos a tener a nadie en lo inmediato para poder exponer las virtudes de Cristo, de poder exponer el plan de salvación y del amor que procura Él? Vamos a seguir reuniéndonos sin ser desafiados por la palabra, sin ser desafiados por el Señor. Nada de lo que Dios nos demanda tiene que ver con tu o mis capacidades. Y eso es un descanso para mi vida. Cristo es lo que necesitas en tu vida para responder de manera exacta al Padre. Pero debemos tener un corazón humilde, un corazón dispuesto a obedecer y servir a los demás en amor genuino. Si un discípulo de Cristo está comiendo de Él por medio de su palabra, está orando la palabra, está amando intensamente al Señor, se está instruyendo para conocer de manera más profunda a su Salvador, nace de Él el deseo de servir y de colaborar a otros, perfeccionando a los santos, entonces debiera estar listo para discipular. ¿Sabes por qué no todos pueden discipular? Porque hay una exigencia mucho mayor y hay algunos que quieren pagar el costo y el precio. Hay algunos no que acomodan la agenda, sino que disponen de su agenda para el Señor. Para que cuando se vea la necesidad ellos puedan estar ahí con la provisión que es Cristo. A veces no será presencial, a veces será con un llamado, a veces será una oración, pero siempre habrá un corazón dispuesto para poder obedecer al llamado del Señor. La próxima reunión vamos a hablar acerca de qué es discipular. Y vamos a tratar de quebrar algunos pensamientos para que los temores que podemos tener sean expuestos ante la luz de la palabra y abracemos este diseño que es del Señor. Porque es el cuerpo, es el diseño del cuerpo, es el diseño que Dios ha dejado para sustentar y perfeccionar a cada miembro de la iglesia. Pero pastor, yo llevo simplemente 2 semanas. Amado, siempre habrá un hermano pequeño en la fe. Siempre habrá un hermano pequeño en la fe que podamos mostrarle el amor de Dios de tal manera a su vida que él pueda amar cada vez más al Señor. Póngase en pie. Cada noticia que escuchamos, cada vez que vemos a un hermano crecer en la fe, ser perfeccionados en el Señor, madurando en el Señor, es una alegría en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque es la esperanza que tenemos de que el día de mañana ellos también puedan discipular a otros. No se trata de una élite que puede hacerlo. Es la demanda que todos tenemos. La diferencia es que hay algunos que ya han muerto a sí mismos y han hecho de su vida el vehículo de la voluntad de Dios. Yo sé que hoy lo hacemos imperfectamente.
Estamos todavía expuestos a un cuerpo que se duele, que se cansa, que se desanima. Y sé que hay cosas que no las hacemos bien. Y también sé que no hay una maldad en eso. Nadie quiere dañar al hermano. Pero cada vez que no nos dejamos perfeccionar por la palabra y por la gracia de Dios, estamos dañando también a nuestro hermano e impidiendo que él pueda recibir la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso es que la vida de un hijo de Dios es como la aurora, cada día va creciendo, cada día es más exacta, cada día hay más entendimiento, hay más amor en el corazón para amar aquello que Dios ama. Y entonces solo los corazones se levantan y se disponen para trabajar con los hermanos. Así como vimos tiempo atrás que los macedonios primero amaron al Señor, pero también vieron la posibilidad de poder colaborar en la obra. Ellos vieron esa posibilidad. Y la posibilidad que había, o la necesidad que había, se encontró con un corazón que estaba dispuesto a colaborar. La vida del Espíritu es altamente exacta, pero necesita de estos corazones que hoy somos imperfectos todavía, porque en el proceso Él también va depurando nuestra vida. Por eso no recrimines absolutamente nada en medio del temor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, sino busca hermanos que te puedan colaborar y sostener en oración y en fe para que tu fe no decaiga, para que podamos ver cómo Cristo se va formando en el corazón de aquellos que le aman y de aquellos que están siguiendo los pasos del Maestro. Y podamos ver el final, no de lo que nosotros esperamos. Porque si usted me dice frente a una enfermedad, ¿qué usted espera? Que nos recuperemos, ¿cierto? Pero hay procesos que el Señor permite en donde el final no es lo que usted espera. Pero que todo cuanto podamos vivir colabore para que Cristo sea formado en nuestra vida. Hemos dicho que yo quisiera que mi padre estuviera hoy presente. Dios lo dispuso de otra manera. De todas maneras, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. ¿Te llevará tiempo entenderla? Puede ser. Y quizás no lo entiendas, pero Dios no está apelando a eso. Dios está apelando a que podamos ver que Él es el soberano. Si Él permitió, si Él dejó que esto ocurriera, la gloria es de Él. De todas maneras nuestra vida le pertenece.